Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar este problema de la materia de hidráulica. En este caso, este es un ejercicio propuesto extraído del libro de Robert Mott. Podemos leer por acá el encabezado del problema, el cual nos dice: para el sistema que se muestra en la figura, calcule, inciso A, la rapidez del flujo de volumen desde la boquilla. E inciso B, nos piden lo que son las presiones en los puntos A y B. Podemos observar por acá que tenemos un aceite con gravedad específica de 0.85. Podemos ver también acá en la imagen un detalle muy importante, que es este que vemos por acá. Vemos que el tanque cuenta con un respiradero. Significa entonces que el agua en la superficie acá, donde estamos, en la parte de la superficie, pues va a estar en contacto con la presión atmosférica. Por lo tanto, si yo acá defino un punto 1 como un punto inicial, entonces vamos a saber que la presión en este punto va a ser 0. Por acá podemos definir un punto 2. Y de igual forma, sabemos nosotros que el flujo acá sale a la presión atmosférica también. Y vamos a decir entonces que la presión en este punto 2 es igual a 0 también, ¿no? Entonces, la idea es aplicar la ecuación de Bernoulli entre dos puntos. Vamos a iniciar con el punto 1 y el punto 2. Entre estos dos puntos vamos a aplicar lo que sería la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli no es nada más que nos representa lo que es la conservación de la energía. Decimos que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Esto por principio de conservación. Entonces vamos a decir que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Podemos observar que todo esto son alturas, van a estar medidas en metros. La presión ya conocemos nosotros que va a estar dado en kilopascales. Y acá el peso específico del líquido, de la sustancia, en este caso del aceite, va a estar dado en kilonewton por metro cúbico. Kilopascal es kilonewton por metro cuadrado, entonces acá simplificando nos va a quedar metro. Z1 es la cota en el punto 1. Vamos a tener que esto va a estar dado en metros. Y vamos a decir también que la velocidad 1 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, vamos a tener unidades acá de metros cuadrados por segundos cuadrados y la gravedad en metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, también vamos a tener metros. Entonces, estos tres términos van a estar medidos en metros. De igual forma también estos otros tres términos de la derecha. Como habíamos dicho acá, estamos en presencia de la presión atmosférica debido al respiradero, de lo que sería para la estructura de este tanque. Entonces vamos a decir que la presión 1 es igual a 0 kilopascales. También sabemos que el líquido en esta parte se encuentra estático, no hay movimiento, entonces la velocidad 1 es 0 metros por segundo. Y la presión 2, en este punto 2, va a ser 0 kilopascales. Ya que sabemos que el flujo, en este caso, va a venir a evacuar a la parte externa, ¿no? A la atmósfera. Entonces, sabiendo que la presión 1 es 0, esto de acá se me convierte en 0. Vamos a colocar 0. Velocidad 1 es 0, entonces esta otra parte de la ecuación se me vuelve 0. Y la presión 2 es 0, entonces acá también se me convierte en 0. Esto aplicando Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Entonces, podemos observar que solo nos quedaría al lado izquierdo Z1 y al lado derecho vamos a tener Z2 más la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La idea es encontrar la velocidad en la salida de la boquilla, como nos están pidiendo acá. Rapidez de flujo del volumen desde la boquilla. Entonces vamos a encontrar esa rapidez o esa velocidad. Vamos a decir entonces, despejando acá, este término de velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, este Z2 que está sumando acá pasa a restar. Entonces vamos a tener que la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad es igual a Z1 menos Z2. Este 2 veces la gravedad pasa a multiplicar hacia acá a la derecha. Y como vamos a tener en este caso velocidad 2 al cuadrado, pues extraemos su raíz cuadrada. Y de esta forma vamos a tener que la velocidad 2 es igual a 2 veces la gravedad por la diferencia de cota Z1 menos Z2. O sea, la velocidad por acá. Entonces, realizando esto, vamos a tener la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Y vamos a decir lo siguiente,
Si yo por acá coloco mi origen, entonces voy a decir que Z1 es igual a 0, ya que ahí estoy colocando mi origen. Significa entonces que Z1 tiene un valor de 0 metros. Y por acá, como yo tengo acá el punto 2, vamos a decir entonces que Z2 sería igual a, como este es mi origen, habíamos colocado el origen en el punto 1, entonces para el punto 2, lo que sería Z, que es medido en el eje Y, entre el punto 1 y el punto 2 vamos a tener 3 metros. Esto sería negativo, ya que lo estamos midiendo hacia abajo. 3 metros. De aquí entonces, si yo tomo Z1, si calculamos la diferencia de cotas, Z1 menos Z2, vamos a tener que esto sería Z1 es 0 metros y Z2 es menos 3. Entonces acá colocamos menos 3. Entonces vamos a tener acá que menos por menos es más. Entonces este 3 se me convierte en positivo y 0 más 3, pues voy a tener acá 3. Entonces la diferencia de cota es 3 metros. Como vemos por acá. 3 metros. Y esto es lo que vamos a ingresar en nuestra ecuación. Entonces podemos observar por acá que tenemos estos 3 metros que están por acá. Si ustedes realizan esta operación, pues van a tener 7.67. Y de esta forma hemos dado solución a la primera parte del problema, que nos pedía la rapidez, ¿no?, del flujo o la velocidad de 7.67 metros por segundo. Como ya conocemos la velocidad 2, podemos conocer el caudal, ya que el caudal es igual al área por la velocidad. En este caso, como estoy conociendo la velocidad en el punto 2, por acá, entonces yo conozco el diámetro 2, que serían los 35 milímetros. Por lo tanto, acá puedo conocer esa área 2, que sería, como es una superficie circular, vamos a tener entonces una tubería, ¿no? Vamos a tener acá pi diámetro 2 al cuadrado entre 4. Esto por la velocidad 2 que ya la conocemos. Entonces acá tendríamos pi, el diámetro es 35 milímetros, como lo pudimos ver por acá en la figura, estos 35. Lo cual si lo dividimos entre 1000, lo vamos a obtener acá en metros. 0.035 metros. Esto al cuadrado y dividimos entre 4. Multiplicamos por la velocidad, que es 7.67 metros por segundo. Y acá tendríamos entonces 0.00738 metros cúbicos por segundo. Esto sería el caudal. ¿Para qué me sirve este caudal? Bueno, como yo sé por continuidad, acá el caudal va a ser el mismo, tanto en esta tubería como en la parte acá de la salida del flujo. Entonces, vamos a decir que yo conozco el caudal y por acá puedo calcular el área. Me están dando en este caso el diámetro exterior y me dan el espesor de la pared. Entonces vamos a tener lo siguiente. Cuando yo tengo una tubería con espesor de pared, vamos a colocar acá un círculo y por acá otro círculo, que sería la parte externa. Tenemos entonces esta parte externa, que sería el diámetro exterior. O sea, en este caso vamos a tener OD, que sería el diámetro exterior. Y por acá, en la parte interna, vamos a tener un diámetro interno llamado ID. ID por acá. Ok. Ahora, por acá vamos a tener lo que sería el espesor de la pared del tubo. O sea, T. Vamos a llamarle T, que es el espesor. De igual forma acá también vamos a tener el espesor de la pared del tubo, que sería T. Por lo tanto, si yo quiero calcular este diámetro interno, entonces vamos a tener que el diámetro interno, el ID, sería igual en este caso a el diámetro exterior, el OD. Le vamos a restar en este caso 2 veces el espesor de la pared. Como la pared es 3.5 milímetros, por 2 vamos a tener 7 milímetros.
Entonces vamos a tener acá 120 menos 7 milímetros. Vamos a tener acá entonces 113 milímetros. Lo cual si nosotros lo llevamos a metros, dividimos entre 1000 y lo vamos a tener en metros. Entonces sería 113 milímetros, que ya sabemos que sale de restar los 120 milímetros menos los 7 milímetros. Que esto es igual a 0.113 metros. Entonces, por acá vamos a colocar ese valor, esto que vemos acá. Entonces decimos que la velocidad es igual a la velocidad en B, debido a que tanto en el punto A como en el punto B tenemos el mismo diámetro de tubería. Por lo tanto, la velocidad en A es igual a la velocidad en B, ya que tienen la misma área. Entonces vamos a tener acá el caudal que ya conocemos, 0.00738 metros cúbicos por segundo, dividido entre pi, que ya sabemos que es una constante, por el diámetro que es 0.113 metros elevado al cuadrado, y esto dividido entre 4. De aquí vamos a tener que la velocidad en A y la velocidad en B es 0.74 metros por segundo. Conociendo eso, podemos aplicar ahora Bernoulli entre los puntos 1 y A. De igual forma, ya sabemos nosotros que el punto 1, en el punto 1 la presión 1 es 0. Entonces acá sería 0. Y la velocidad 1 es 0. Entonces, me va a quedar acá que Z1 quedaría solamente a la izquierda, igual a la presión en A entre el peso específico, más ZA, que es la cota en A, más la velocidad en A al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. La velocidad ya la habíamos calculado, era 0.74 metros por segundo, esto que tenemos acá. Entonces solamente tenemos como incógnita lo que sería la presión en A. De aquí podemos despejar la presión A entre el peso específico, va a ser Z1, este Z pasa a restar acá, y esta velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad también pasa a restar. Por lo tanto, vamos a decir que la presión en A entre el peso específico va a ser igual a Z1 menos ZA menos la velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Este peso específico que está dividiendo lo paso a multiplicar a este lado. Y aquí entonces despejo la presión en A, que va a ser igual a Z1 menos ZA menos la velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad por el peso específico. Recordemos que me están dando en este caso el SG, ¿verdad? Que es la gravedad específica. Entonces, si yo quiero conocer en este caso lo que sería el peso específico de la sustancia, va a ser esa gravedad específica por el peso específico del agua. Ya el peso específico del agua lo conocemos, que es 9,81 kilonewton por metro cúbico. Entonces aquí vamos a colocar el peso específico del agua. Entonces aquí tenemos, vamos a ver Z1 menos ZA. Ya sabemos nosotros que en 1 es 0, Z1, y A vamos a tener 4 metros, lo cual vendría la sumatoria de 3 metros más 1 metro que tengo por acá. Entonces serían 4 metros negativos. Entonces vamos a tener que Z1 menos ZA va a ser 4 metros, igual como hicimos acá Z1 menos Z2. Entonces por acá vamos a tener 4 metros, que sería Z1 menos ZA, menos la velocidad en A, que ya la habíamos calculado, 0.74 metros por segundo elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que la gravedad es 9,81 o 9.81 metros por segundo cuadrado, por el peso específico de la sustancia, que sería la gravedad específica, que aquí me la están dando, es 0.85, esto que vemos por acá, la gravedad específica. Entonces, vamos a tener acá 0.85 por el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewton por metro cúbico. Realizando toda esta parte, vamos a tener entonces que la presión en A es igual a 33.12 kilopascales, que es kilonewton por metro cuadrado. Ya tenemos la presión en A. Ahora solamente restaría encontrar la presión en B. De igual forma, aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y B. Vamos a tener que la presión 1
entre el peso específico más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad es igual a la presión en B entre el peso específico de la sustancia más ZB más la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Conocemos que P1 es 0. Esta parte se vuelve 0. Acá. Conocemos también que la velocidad 1 es 0. Entonces esta parte también se convierte en 0. De aquí vamos a tener que Z1, que es lo que nos quedaría a la izquierda, es igual a la presión en B más ZB más la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Para despejar la presión en B sobre el peso específico, vamos a tener Z1, este ZB pasa a restar a este lado a la izquierda y esta velocidad B al cuadrado entre 2 veces la gravedad también pasa a restar. Entonces, luego teniendo esto, el peso específico pasa a multiplicar igual como hicimos acá, ¿no? De aquí vamos a tener que la presión en B es igual, en este caso, a Z1 menos ZB menos la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad por el peso específico de la sustancia. Donde el peso específico de este aceite ya sabemos que sería su gravedad específica 0.85 por el peso específico del agua que es 9.81 kilonewton por metro cúbico. La velocidad en B la conocemos, 0.74 metros por segundo, que era la misma velocidad en A. Esto elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Donde la gravedad ya sabemos que es una constante. Ahora resta encontrar Z1 menos ZB. De igual forma, como hicimos con Z1 menos Z2, podemos fijarnos acá que B está al mismo nivel que el punto 2. Entonces serían los mismos 3 metros como calculamos por acá. Es lo mismito que tenemos ahí. Entonces acá vamos a tener 3 metros como podemos observar acá. Realizando toda esta operación, vamos a tener que ZB es 24.78 kilopascales. O lo que es lo mismo, kilonewton por metros cuadrados. Y ahí ya encontramos entonces la presión en B. Ya tenemos la presión en B, ya tenemos la presión en A y tenemos la rapidez, o sea, la velocidad del flujo. En este caso es 7.67 metros por segundo. Ya tenemos entonces todas las solicitaciones que me estaba requiriendo el problema. De esta forma hemos concluido y hemos dado solución al problema que se nos planteaba. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.